Buenas tardes, bienvenidos todos. Os damos la bienvenida al seminario de hoy, que corre a cargo del Laboratorio de Investigación en Plaquetas y en concreto de Andrea Cebes Huerta, que es investigadora postdoctoral en el mismo. Y hoy nos va a contar uno de los proyectos que está llevando a cabo, que es muy excitante para nosotras y espero que os guste muchísimo. Su título es Aplicaciones terapéuticas de nuevos bioproductos derivados de plaquetas, secretomas. Que disfrutéis. Gracias, Laura. Pues bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, imagino que lo veis, ¿no? Vale. Perfectamente, sí, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía Laura, yo os voy a hablar un poco sobre la línea de investigación en la que estoy más implicada, que es la aplicación de terapéuticas de nuevos bioproductos derivados de plaquetas, en concreto, en este caso, el bioproducto denominado secretomas. ¿Vale? Bueno, para empezar un poco por el inicio de la historia, vamos a conocer un poco a las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, no se les puede considerar no se les considera células per se porque carecen de núcleo, aunque como veréis pues se comportan como tales, ¿no? Estos fragmentos citoplasmáticos se encuentran en circulación por todo el organismo y su función más fisiológica o más o principal es el mantenimiento de la integridad de los vasos sanguíneos, ¿no? La hemostasia. Como os comentaba, son fragmentos citoplasmáticos que derivan de la célula precursora, en este caso son los megacariocitos, que a su vez derivan de progenitores hematopoyéticos que por un complejo proceso de diferenciación que está principalmente dirigido, orquestado por la hormona trombopoyetina, se diferencian hacia el linaje megacariocítico, dando lugar a las plaquetas, ¿no? Este proceso, de manera clásica, ocurre en la médula ósea, ¿no? Los megacariocitos residentes en la médula ósea terminarían por madurar y digamos que se fragmentarían en plaquetas que liberarían al torrente sanguíneo. Sin embargo, el rendimiento de plaquetas que procede de esta visión clásica de la megacariopoiesis y producción plaquetaria no explica al completo los niveles de plaquetas en circulación, el plaquetocrito. Y en este sentido hay mucha controversia porque es, digamos, un estudio muy, muy reciente, ¿no? Porque daos cuenta que el descubrimiento de la trombopoyetina data, si no recuerdo mal, de los años 70. Entonces se ha estudiado, todavía quedan muchas cosas por conocer y hay autores que postulan o se sabe que hay también megacariocitos que se encuentran en circulación, no solo residentes en la médula ósea. Estos megacariocitos en circulación alcanzarían, digamos, los pulmones y allí por las características reológicas digamos, de la circulación en los pulmones, la fragmentación de los megacariocitos, la producción plaquetaria, se vería muy favorecida. Y esto explicaría un poco mejor, digamos, los niveles de plaquetas que tenemos en sangre, ¿no? El equilibrio entre estos dos sistemas. Bueno, para que veáis un poco cómo ocurre el proceso de producción de plaquetas a partir de los megacariocitos, os voy a poner un vídeo muy cortito en el que vais a ver un megacariocito, en este caso es in vitro, pero bueno, el proceso salvando las diferencias con el in vivo en el que hace falta pues toda la arquitectura de la médula ósea, vais a ver cómo se produce esas plaquetas. Megakaryocytes are the precursor cells from which blood platelets derive. These gigantic cells undergo an elaborate fragmentation process that pinches off portions of the cell's cytoplasm. These fragments are the platelets, which are then swept away in the bloodstream.
Platelets are important for blood coagulation at sites of injury. Ves que el megacariocito pues, se fragmenta completamente en plaquetas, ¿no? Bueno, pues la función principal de las plaquetas, como os comentaba antes, es el mantenimiento de la integridad de los vasos sanguíneos, ¿no? La hemostasia. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues ellas se encuentran en constante circulación y cuando hay un daño endotelial hay determinados sustratos que quedan expuestos a digamos, al lumen del vaso sanguíneo, ¿no? Estos sustratos, como puede ser colágeno, factor von Willebrand, son reconocidos por las plaquetas a través de toda una serie de receptores que se encuentran en la membrana de las mismas, ¿no? Y rápidamente ese reconocimiento genera una respuesta de agregación plaquetaria en el lugar del daño. A su vez, esa respuesta de agregación se pone en marcha, digamos, facilita la cascada, el inicio de la cascada de coagulación, donde este agregamiento plaquetario sería la base celular sobre la que se iniciaría esa cascada de coagulación que terminaría por generar la malla de fibrina que conformaría el coágulo, ¿no? A su vez, la agregación plaquetaria digamos que activa otra respuesta por parte de las plaquetas, como es la degranulación del contenido de sus gránulos citoplasmáticos. ¿Vale? Las plaquetas en su interior tienen una serie de gránulos citoplasmáticos que heredan de las células precursoras, los megacariocitos. Estos gránulos citoplasmáticos los hay de diferente naturaleza, los hay que se llaman gránulos alfa porque contienen principalmente factores de crecimiento, otros factores mitogénicos, algunos factores de la cascada de coagulación, bueno. Luego estarían los gránulos densos, que también los tenéis representados en la microfotografía de la izquierda. Y luego los lisosomas, que son otro tipo de gránulo citoplasmático. Pues bien, cuando las plaquetas se activan, liberan el contenido de sus gránulos citoplasmáticos en la región del daño, ¿no? Bueno, como os he dicho, la función principal de las plaquetas sería en la hemostasis. Sin embargo, hoy en día sabemos que las plaquetas están implicadas en otras muchas funciones fisiológicas y patológicas. Por ejemplo, sabemos que las plaquetas están implicadas en cáncer, principalmente en metástasis, ya que, por ejemplo, cuando una célula tumoral quiere establecerse en otro lugar, ¿no? Quiere establecer una metástasis en otro sitio, esta viaja a través del torrente sanguíneo y hasta otra localización. En este caso, cuando viaja por el torrente sanguíneo, esta célula tumoral es capaz de unir plaquetas todo a su alrededor a través de un ligando que establece conexión con el receptor CLEC2 de las plaquetas y al rodearse de plaquetas, esta célula tumoral a ojos del sistema inmune pasaría desapercibida, ¿no? Pasaría como si fuera un conjunto de plaquetas. Luego también se sabe que las plaquetas tienen un papel fundamental durante el desarrollo en lo que es la diferenciación de los vasos sanguíneos de los vasos del sistema linfático. Y también hoy día sabemos que las plaquetas están implicadas en procesos de inmunomodulación de determinadas respuestas del sistema inmune. Pero bueno, desde el punto de vista de la regeneración, lo que nos interesa es que las plaquetas, una vez reconocen el daño endotelial, se activan, degranulan el contenido de sus gránulos citoplasmáticos y desencadenando con todo ello las diferentes fases del proceso de regeneración, de wound healing. Como veis, bueno, en principio está la hemostasis, después hay cierta inflamación porque entre esas moléculas bioactivas que degranulan las plaquetas se encontrarían quimiocinas, citocinas, al lugar de la herida pues acuden macrófagos, monocitos, bueno, y todo ello al final culmina pues con la regeneración del tejido. Pues bien, es esa propiedad de las plaquetas la que se aprovechó para generar, digamos,
bioproductos que tuvieran aplicación en medicina regenerativa. Y en este sentido, el bioproducto más conocido derivado de plaquetas es el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas, como definición más simple, es, digamos, una fracción de plasma que contiene una concentración suprafisiológica de plaquetas. Es decir, en una fracción de plasma, por procesos de centrifugación, conseguimos concentrar las plaquetas, ¿no? Este se puede obtener, pues bien, a través de una donación de sangre, en la cual por procesos de centrifugación obtenemos el PRP, o bien a partir de plaquetoaféresis, ¿vale? En el cual pues, al paciente se le conecta una máquina de aféresis que por esta máquina consigue separar los diferentes componentes sanguíneos. En este caso, separaría las plaquetas del resto, que sería reinfundido al paciente, y digamos que nos quedaríamos solo con las plaquetas y el plasma. En este caso se consigue un rendimiento de concentración muy superior al procedimiento estándar, que es a partir de la muestra de sangre. Bueno, las aplicaciones clínicas del PRP actualmente son múltiples, ¿no? Pero principalmente en medicina regenerativa, los campos donde más se utiliza son en traumatología, con especial mención pues, a la medicina deportiva, donde tiene mucha aplicación, en la oftalmología, donde se aplica pues para úlceras corneales, otro tipo de daños de la córnea, en forma de colirios, a veces pues, con formulaciones más específicas para este órgano, ¿no? A lo mejor añadiendo vitaminas, etc. Y en cirugía maxilofacial, donde para el tema de los implantes dentales se emplea muchísimo. Luego, por hacer una distinción, también se emplea muchísimo en medicina estética, que lo he separado de medicina regenerativa por separar un poco lo que es, digamos, medicina más imprescindible de lo que es más estético, donde se aplica muchísimo el plasma rico en plaquetas en todo el tema de rejuvenecimiento facial, implantes capilares. Bueno, ahí en este tema el PRP mueve millones, ¿no? Mueve muchísimo dinero. Y luego, por último, otra aplicación ya un poco diferente o fuera de la medicina regenerativa sería en terapia celular, donde cuando hace falta extraer células del paciente y digamos, mantenerlas ex vivo, es preferible evitar todo tipo de suplementos de origen animal, ¿no? Por evitar reacciones adversas a productos xenogénicos, y se tiende a sustituir esos suplementos por suplementos de origen humano. Y en este sentido, el plasma rico en plaquetas, al ser un producto humano y rico en factores de crecimiento, en otros factores mitogénicos que permitirían que ese cultivo pues, se mantuviese y proliferase, es preferible y se está aplicando notablemente, ¿no? Bueno, antes de seguir, quería comentar algunos conceptos clave que a nuestro juicio nos parecen muy importantes a tener en cuenta para las aplicaciones del plasma rico en plaquetas, ¿no? El plasma rico en plaquetas no es solo un plasma rico en plaquetas, sino que existen multitud de plasmas ricos en plaquetas en función de varios niveles. El primer nivel sería en función de los sistemas de preparación. Podemos distinguir en este caso pues, tres grandes sistemas, ¿no? El sistema abierto, en el cual la muestra de sangre, la muestra biológica, va a tener contacto con el exterior porque va a haber una manipulación, ¿no? Va a haber apertura de tubo, una transferencia del material de un tubo a otro, etc. Y ahí el riesgo de contaminación, pues hay riesgo de contaminación aunque se haga, digamos, en condiciones de esterilidad en campana, pues hay un riesgo inherente de contaminación por el propio proceso de preparación, ¿no? Y también dependiendo de la pericia del técnico. Entonces tenemos que distinguir este tipo de producto. Luego, el que denominamos sistema cerrado, en el cual, pues aprovechando la infraestructura de un banco de sangre, del centro comunitario de
de sangre, en este caso el de Asturias es el que está aquí representado, podemos aprovechar esa infraestructura para generar un producto, digamos, que sometiéndolo a una cadena de procesos en los que nunca se tenga contacto con el exterior. Es decir, la materia biológica nunca va a tener contacto con el exterior. Además, es un proceso más automatizado que a priori pues, nos daría un producto, digamos, con unas características, digamos, más parecidas entre lotes, ¿no? Por hablarlo de alguna forma. En ese sentido, nos parece un producto pues, mucho más seguro, ¿no? Que el primero, a priori. Y luego también existen en el mercado kits de preparación de PRP, ¿no? Que en este caso te proporcionan desde el tubo para extraer la sangre hasta la jeringuilla y la aguja con la que se va a aplicar. Perdón. En este sentido, los kits de PRP pues, funcionarían un poco entre medias del sistema abierto y el sistema cerrado, aunque más similar, aunque hay variaciones, pero es más similar al sistema abierto, ¿no? Bueno, además de este nivel digamos, de diferencias en los PRPs, el producto que se obtenga de los 3 sistemas de preparación puede ser procesado de maneras diferentes, ¿vale? Pues puede ser simplemente, una vez obtenido, se puede aplicar en fresco, es decir, en fresco quiero decir con las plaquetas vivas, es decir, se obtiene y se inyecta. Esto puede tener ciertas ventajas cuando se quiere a lo mejor que los factores de crecimiento pues, se liberen de manera más gradual, a lo mejor, pero también puede tener inconvenientes ya que estamos poniendo elementos vivos en una zona donde hay un daño, donde hay una inflamación. Esto puede desencadenar alguna reacción adversa. Luego, lo más común es que ese plasma rico en plaquetas que se obtiene sea procesado mediante algún método de activación, como pueda ser cloruro cálcico o la adición de algún agonista de los receptores de las plaquetas. Esto hace que al activar las plaquetas, estas degranulen todo el contenido, ¿no? Y después esto es lo que se aplica. Entonces ya estaríamos aplicando una terapia biológica inerte, porque los elementos vivos pues, ya no estarían, las plaquetas ya habrían, digamos, muerto y estaríamos aplicando el crudo que hayan degranulado. Y luego otro método de quedarnos solamente con el contenido de las plaquetas es hacer que se lisen, que se rompan. Y esto se puede hacer pues, mediante métodos mecánicos, como pueda ser sonicación o bien sometiendo al plasma rico en plaquetas a diferentes ciclos de congelación, descongelación. Esto permite que las plaquetas se rompan y liberen el contenido. Por tanto, todo ello, con todos estos elementos, estas variables, lo que tenemos es una serie de PRPs con diferentes características que a priori pues, nos van a dar resultados clínicos diferentes. Y esto es lo que quiero poner en valor, porque en la literatura no se caracteriza bien, no hay una buena nomenclatura que nos permita, digamos, diferenciar qué tipo de producto se ha empleado en cada uno de los estudios, por lo que hace que los resultados clínicos no puedan ser fácilmente comparables y no se sabe bien si en ciertas patologías pues funciona bien, funciona mal, porque al final no se sabe al 100% qué producto se ha inyectado, ¿no? Esto es lo que quería poner en valor y que es importante porque en el 2018 la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia se hizo eco de este problema, de esta falta de consenso en cuanto a la preparación y aplicación del plasma rico en plaquetas y diseñó pues, un equipo de trabajo que trabajó pues, en nuevas guías de clasificación de estos productos para que luego, cuando se diseñen los estudios, se tengan en cuenta bien, digamos, que se nombren correctamente los productos para tener en cuenta que cada producto puede tener unas características diferentes y si hay efectos adversos, pues saber a qué pueden ser debidos. Bueno, hoy en día
La terapia con plasma rico en plaquetas está restringida a uso autólogo y esto es una gran limitación. Tiene también sus ventajas, ya que a pesar de que haya colectivos que no puedan ser beneficiados de esta terapia, el uso autólogo, pues al ser un producto que procede de tu propia sangre, en ese sentido ofrece mucha seguridad, pero como no se puede utilizar de manera halogénica, debido a que hay que tener en cuenta que en el plasma rico en plaquetas, una vez se prepara, pueden quedar leucocitos residuales y si nosotros se lo aplicamos a otra persona, podría desencadenar reacciones adversas debido a esa falta de compatibilidad entre donante y receptor, ¿no? Por tanto, hay pacientes que, por su condición fisiopatológica, quedarían excluidos de ser tratados con plasma rico en plaquetas. Por ejemplo, pacientes que tengan un desorden de las plaquetas, ¿no? Por ejemplo, una trombocitopenia. Tienen contagios de plaquetas muy bajos en sangre, tienen riesgo de sangrados y no podrían someterse a ese proceso de donación y aunque pudiesen, el rendimiento del plasma rico en plaquetas no sería el adecuado como para obtener un resultado clínico favorable. Entonces quedarían excluidos de este tipo de terapia adyuvante. Luego los pacientes con cáncer también, porque normalmente por los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, suelen tener también trombocitopenias asociadas, otros desórdenes autoinmunes y otras condiciones fisiológicas como puede ser el embarazo, pues también limitaría esta terapia, ¿no? No podrían beneficiarse de la terapia con PRP. Entonces esto supone una gran limitación hoy en día. En este sentido, en el laboratorio de investigación en plaquetas estamos trabajando en el proyecto que denominamos con el acrónimo Platelet-PALP, en el que pretendemos generar un bioproducto que tenga, en el ideal, una mayor eficacia que el plasma rico en plaquetas, pero que además, y lo más importante, es que pueda ser usado de manera universal, ¿vale? Con una estandarización previa y que pueda ser usado en un contexto de universalidad. Bueno, para definir un poco este producto, nos gusta hacer una analogía con las naranjas, ¿no? En la que el PRP sería pues la malla de naranjas con su cáscara, con su malla, con su pulpa, todo. En el caso del PRP fresco sería la malla de naranjas que ves embolsada, ¿no? En el caso de un PRP que haya sido ya procesado posteriormente, pues por ejemplo, pues por congelación-descongelación, en el que las plaquetas se rompen, pues tendríamos trozos de naranja, sería lo que le damos al paciente. En el caso del secretoma, lo que nosotros pretendemos es dar únicamente al paciente, como terapia de medicina regenerativa, el contenido granular de las plaquetas, es decir, el zumo de la naranja. Eliminar todos aquellos componentes que nos pueden dar problemas y centrarnos solo en lo que realmente tiene funcionalidad desde el punto de vista de la medicina regenerativa. En este sentido, bueno, la hipótesis de partida es, pues, si nos imaginamos a las plaquetas como una red de carreteras en las que, dependiendo del camino que tomemos, podemos llegar a un sitio o a otro, ¿vale? Si nos imaginamos las plaquetas como esta red de carreteras, nosotros, dependiendo de la vía de señalización que toquemos, vamos a obtener, digamos, un contenido granular u otro. Y esto parte de la hipótesis de que ya hay otros trabajos de otros grupos que previamente habían observado que los megacariocitos pues empaquetan el contenido en los gránulos de manera diferencial. Y esto lo heredan las plaquetas. Y han visto, pues por ejemplo, que aquí ves la representación de cómo, digamos, este megacariocito pues comienza a empaquetar esos biofactores en gránulos diferentes y son heredados por las plaquetas. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante en el que han visto que factores proangiogénicos y antiangiogénicos son empaquetados en gránulos de manera diferencial.
Lo que veis en este vídeo es como los factores proangiogénicos, creo que son los verdes, y los antiangiogénicos, los rojos, están empaquetados en gránulos diferentes en los megacariocitos. Y esto lo heredarían las plaquetas, ¿no? Por tanto, bueno, diseñamos el diseño experimental del proyecto de secretomas de plaquetas, pues es el siguiente. Lo que quisimos en un principio fue pues, generar diferentes secretomas de plaquetas. Tocando esas diferentes vías de señalización, obtuvimos 7 secretomas diferentes. Aquí os describo un poco el método de obtención del secretoma, que es un poco confidencial a día de hoy porque estamos en proceso de patente, entonces tampoco especifico mucho los pasos que hemos seguido. Una vez obtenidos estos secretomas, lo que nos propusimos fue analizar la composición de estos secretomas mediante tecnología Luminex. Estos experimentos los llevamos a cabo en el servicio de inmunología del hospital con la colaboración de Antonio López y Rebeca Alonso, que ya que mencionarlo, y una vez caracterizada esa composición, lo que nos proponemos es ver si estos diferentes secretomas tienen una capacidad regeneradora diferencial, ¿no? Y para ello, pues ahora estamos en la fase de analizar este comportamiento in vitro. Bueno, y todo ello, estos secretomos, pues los queríamos comparar en composición y en funcionalidad con, la terapia estándar, que es el plasma rico en plaquetas. Y para este proyecto elegimos el plasma rico en plaquetas generado mediante sistema cerrado en el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, ¿vale? Y lo sometimos, como os comentaba antes, a un proceso de congelación-descongelación para permitir la lisis de las plaquetas y la degranulación, ¿no? Y la liberación de todo el contenido. Entonces lo comparamos con este producto. Lo primero que hicimos fue evaluar mediante tecnología Luminex la composición del plasma rico en plaquetas que os he comentado en sistema cerrado. Y lo que vimos, bueno, es algo que ya se sabe, que hay una variabilidad interdonante muy grande, ¿no? Dependiendo del donante, pues la concentración de factores de crecimiento es muy variable, ¿no? Eso lo vimos en nuestros experimentos. Luego, lo que sí nos pareció importante fue comprobar cómo era de reproducible este PRP, ¿no? Porque en el centro comunitario lo que generan son 3 alícuotas de PRP procedentes de una donación de un paciente, ¿no? Y queríamos ver si estas 3 alícuotas tenían un contenido en factores de crecimiento idéntico o muy similar. Y efectivamente lo que vimos es que hay una gran reproducibilidad entre los diferentes alícuotas, como veis en el donante, en el PRP2, en el PRP1, que se analizaron las 3 alícuotas, la concentración de factores de crecimiento es prácticamente idéntica entre las 3 alícuotas. Esto es algo muy positivo porque asegura que una persona que va a recibir la terapia con PRP, que la tiene que recibir a lo mejor en diferentes dosis, a tiempos distintos, pues va a recibir en esas 3 dosis un producto idéntico o muy similar, ¿vale? Después caracterizamos la composición de nuestros secretomas y observamos que de los 7 secretomas, 4, el 3, el 4, el 5 y el 6, pues tenían una composición muy similar, ¿no? Y agrupaban en un mismo clúster. Luego el secretoma 2 y 7 también agrupaban de manera similar en otro clúster diferenciado del clúster anterior. Y por último, el secretoma 1, que tiene una composición muy pobre en factores de crecimiento, es muy similar, digamos, a las plaquetas sin estimular, pero tiene ciertas peculiaridades que también se separa del resto. Por tanto, hipotetizamos que estos grupos de secretomas podrían tener aplicaciones clínicas en diferentes contextos, ¿no? A lo mejor el grupo de secretomas, de estos 4 secretomas que agrupan
En el clúster 2 puede ser usado en traumatología, en alguna patología de rodilla, y sin embargo el clúster 3 pues a lo mejor viene mejor para algo de oftalmología, ¿no? Esto por poner un ejemplo, es una hipótesis. Luego, lo que quisimos ver fue la correlación, ¿no?, entre los diferentes factores en los clústeres 2 y 3. El clúster 2 es el que engloba los 4 secretomas en verde y el clúster 3 los 2 secretomas en azul. Y vimos que, digamos que el equilibrio o la correlación de factores es diferente en uno y en otro. Eso puede, por lo tanto, seguimos pensando que podrían tener aplicaciones clínicas diferentes. Lo siguiente que hicimos fue comparar la composición en factores de crecimiento, en este caso he supuesto la de los típicos factores de crecimiento más implicados en los procesos de regeneración, pues comparar esa composición entre el PRP y los secretomas. Si os fijáis en el gráfico A, en la primera barra, este es el PRP. Los siguientes son secretomas y el control. Como veis, el plasma rico en plaquetas tiene una concentración, un acumulado de concentración de factores mucho menor que los secretomas que nosotros hemos obtenido. Incluso, si os fijáis en la tabla de abajo, incluso con menos de la mitad de plaquetas. Hemos utilizado menos de la mitad, 200.000 plaquetas por microlitro. Por contra, el plasma rico en plaquetas tiene casi 500 de media, 500.000. Por tanto, con menos de la mitad del número de plaquetas hemos conseguido casi 3 veces más de factores de crecimiento, es decir, concentrar 3 veces más los factores de crecimiento. Por tanto, todavía tenemos margen ahí incluso para aumentar más. En los gráficos de la derecha, de la parte B, es una comparativa entre, digamos, las medias, ¿no?, de la concentración de los diferentes factores, entre comparativa del PRP con el global de los secretomas. Es decir, he hecho la media de las concentraciones en todos los secretomas y la he comparado con las medias de los PRPs. Y como veis, en prácticamente todos los factores pues están mucho más concentrados en los secretomas, a excepción del EGF, del factor de crecimiento epitelial, que la concentración es superior en el PRP versus el secretoma. Y esto creemos que es debido a que la concentración del factor de crecimiento epitelial va muy de la mano del número de plaquetas, ¿no?, como veis en el gráfico de dispersión, de correlación. En el caso del plasma rico en plaquetas, como tiene una mayor concentración de plaquetas de partida, la concentración de EGF encontrada es superior a la de los secretomas. Pero creemos que simplemente es por un balance de plaquetas, ¿no? Si extrapoláis, es justo... como partimos de 200.000 plaquetas por microlitro en los secretomas y en el PRP son casi 500.000, más o menos tenéis ahí la relación. Por eso se encuentra casi un poco menos de la mitad de factor de crecimiento. Y por último, ahora estamos evaluando la capacidad de regeneración de estos secretomas y en modelos in vitro. Concretamente, estamos utilizando la línea MRC5, que es una línea de fibroblastos humanos. Y aquí os pongo digamos un resumen, que si veis el control versus el secretoma, como el cultivo tratado con el secretoma es capaz de cerrar antes la herida que el cultivo control. Esto es un secretoma de los que hemos realizado en el laboratorio. Y ahora, un poco para terminar, quería comentaros las perspectivas futuras. Como os he comentado, ahora estamos con los ensayos in vitro,
que los tenemos en marcha. Pretendemos pues analizar a lo mejor los secretomas en alguna línea celular más, con otros orígenes tisulares. Luego pasar a modelos in vivo, ¿no? Nos interesa mucho el modelo de daño corneal que tienen en la FIO, en la Fundación de Investigación Oftalmológica, y también pues en modelos de piel, bueno, un poco ir testándolos en los diferentes modelos que podamos. Luego también nos interesa, vamos a enfocarnos en generar nuevas formulaciones de secretomas, bien pues con diferentes fuentes de plaquetas, ya sean sangre de cordón umbilical, concentrados de plaquetas que caduquen en el centro comunitario y que podamos nosotros emplear en generar secretomas para darle un segundo uso a estas unidades que caducan pues para transfusión, ¿eh? No es que la plaqueta esté, pero tienen una caducidad muy, muy limitada, creo que duran unos 5 o 7 días y a partir de ahí ya no se pueden utilizar para transfusión y podríamos utilizarlos nosotros para generar este bioproducto. Luego también queríamos ensayar nuevas formulaciones en cuanto a liofilizados, nanoencapsulados, ¿no? para acceder a localizaciones donde, digamos, el crudo sin más no llega, a lo mejor encapsularlo en liposomas para tener una localización más dirigida. Y digamos, es que esta parte del proyecto pues la desarrollaríamos conjuntamente con Nanovex, que es una empresa aquí de asturiana que está en el CEI, y con CellLab, que también va a participar, ¿no? Aportando donaciones de sangre de cordón e implicándose a lo mejor en procesos más de producción, que es una empresa que está instalada en Andorra y dedicada al tema de regeneración, de medicina regenerativa. Y luego, por último, también queremos explorar las posibles aplicaciones del secretoma más allá de la medicina regenerativa, ¿no? Se sabe que las plaquetas son capaces de, digamos, de hacerse eco, de sentir el estado fisiopatológico de las personas, porque van endocitando moléculas, ¿no? En su transcurso, en su circulación, van endocitando moléculas y pueden, digamos, ese secretoma estaría alterado en comparación, digamos, a una persona sana, y utilizarlo como herramienta no invasiva para la identificación de nuevos biomarcadores para determinadas enfermedades o como herramienta predictiva para evaluar el estado de severidad de la enfermedad. Y bueno, en este sentido estamos trabajando en estas cocinas. Ahora nos toca terminar con los ensayos in vitro y ver si conseguimos publicar esta fase, porque estamos ahora en proceso de patente y lo tenemos ahí un poco parado hasta a la espera de eso, ¿vale? Y nada, sin más, agradecer al equipo de investigación en plaquetas, que como veis está integrado pues, por investigadores básicos, investigadores más clínicos, de Luca y de Cabueñas, que no he puesto el logo, pero también hay gente de Cabueñas. Y luego pues agradecer a la FIMBA, a la universidad, al ministerio y al centro comunitario, que también pues, nos ha proporcionado pues, las muestras de las donaciones interrumpidas para generar los secretomas. Y nada, sin más, seguramente se me habrá olvidado alguna cosina que comentar, pero bueno, podemos ahora debatirlo lo que queráis en el turno de preguntas. Genial, pues muchas gracias, Andrea. Quedan abiertos los micrófonos, a ver si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Adelante. Pues, Andrea, soy Sí. Jesús Megallo. Hola, Jesús. Una presentación, bien puesta, muy pedagógica, incluso para los que somos brutos y no estamos ahí al tanto digamos, de todos los secretos que tienen ahí, nunca mejor dicho, ese secreto, ¿no? Y nada, vamos, que es un placer ver que en tan poco tiempo habéis desarrollado pues, una línea como es esta del secretoma que viene a rellenar
un problema no resuelto digamos, en regeneración de tejidos. Y bueno, pues como el ojo tiene todo tipo de tejidos, desde neuroepitelio a, no sé, a piel, a mucosas, pues es muy fácil de probar, ¿no? Sí. Y yo, vamos, de todo lo que has presentado, bueno, pues queda pendiente el tema de la industrialización, que poco a poco hay que ponerlo y hay que meterse con él. Y bueno, pues yo creo que con los movimientos que estáis haciendo y alguno más que se pueda hacer, pues se podrá abordar. Y a mí lo que más, digamos, me motiva para seguir trabajando en esto es buscar esa especie de secretoma de superdonante, ese medicamento universal, que yo creo que ahí es donde habría que centrar el tiro para de alguna forma, bueno, pues cubrir ese vacío que hay ahora. Date cuenta que, joder, tenemos pacientes muy malitos, por ejemplo, todos los que tienen la enfermedad de injerto contra huésped, que vienen con 1000 patologías, los que no cumplen los criterios de trasplante y tal, que la agencia del medicamento no nos deja usar el PRGF halogénico y que lo tenemos que estar haciendo como en el borde de la legalidad. Bueno, pues de aquella manera, ya llevamos 3 años de experiencia en alguna ocasión con el halogénico y pendiente que nos cumpla algún paciente más para poderlo publicar, pero sí que esa especie de superdonante con un producto, con un fármaco estandarizado sí que nos hace falta. Y quería saber tu opinión en eso. Sí, no, estoy de acuerdo totalmente. Sí, sería lo ideal tener un superdonante que cumpliera, digamos, unos baremos, unos requisitos en cuanto a composición y trabajar con eso de manera universal. En este caso, pues si se pudiese hacer secretomas claro, es que reducirlo a un donante, a lo mejor de pools de donantes y ir viendo pues la composición por lotes, que vaya siendo más o menos estándar y jugar con eso, pero también para ello hay que conocer pues cómo es digamos, el secretoma o el PRP en los donantes sanos, para ver cuál sería la composición más adecuada para ya ceñirnos a esa composición para generar luego esos productos universales. Porque, ¿qué es la otra pregunta? ¿Tú puedes de alguna forma expandir o crecer el megacariocito? Es decir, igual que hay terapia celular y que pones unas células madre por ahí a cogerles secretoma, ¿puedes hacer eso con las plaquetas o no es posible? Sí, se pueden cultivar in vitro. De hecho, nosotros lo hacemos. Tenemos protocolos incluso para cultivarlos a partir de progenitores hematopoyéticos presentes en sangre periférica, ¿no? A través de los PBMCs. Lo que pasa que los rendimientos de producción de plaquetas in vitro pues todavía no son lo suficientemente eficientes como para luego a lo mejor generar, no sé, un secretoma ya. O sea, se puede generar ese secretoma, pero no sé si la cantidad podría ser la adecuada para luego hacer tratamientos con ello. Pero desde luego se pueden cultivar y se pueden obtener plaquetas cultivadas in vitro. De hecho, hay muchos grupos detrás de esa idoneidad en cuanto a la producción de plaquetas in vitro, pero con fines sobre todo transfusionales. Pero lo mismo que se pueden obtener hipotéticamente en un futuro para transfusión, se podrían emplear en hacer secretomas o lo que fuere, sí. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hola, soy Nicolás Terrados, que estoy en el ISPA en el grupo de intervenciones transnacionales para la salud, pero trabajo normalmente en la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias. Tenía para Andrea 2 preguntas. Una casi me la has respondido porque uno de los fallos más frecuentes que vemos con los PRPs posiblemente eran debido a que esos factores de crecimiento, cuando se ponían en algún tipo de tratamiento, pues podían hacer que crecieran, dicho de una manera, las cosas que no queríamos, ¿no? Por ejemplo, en el músculo, que creciera una fibrosis en vez de que crecieran unos
miocitos. Con lo que tú estás explicando, me parece el paso necesario para todo esto, que es diferenciar, mediante los clústeres esos que explicabas, diferenciar el que tenga más factores de crecimiento de lo que tú quieres que esté ahí actuando de los otros, y que no vaya todo al mismo sitio, porque de hecho en el campo nuestro ha habido grandes fracasos en los tratamientos, posiblemente debido a eso. Entonces, esa pregunta casi me la has contestado cuando he visto lo que estáis haciendo, que me parece interesantísimo, diferenciar mediante esos clústeres, esos secretomas, unos que tengan unos factores de crecimiento diferentes que otros, y eso yo creo que por ahí va el futuro. Sí, el balance de factores es muy importante, porque determina luego la aplicación clínica y el resultado clínico que se quiera esperar, claro. Sí. En ese sentido, hay que saber muy bien qué se necesita para cada patología, claro. Sí, pues esa es mi primera pregunta, pero como la has contestado durante la charla, ya te digo, me parece interesantísimo. Mi segunda pregunta tiene que ver cuando al principio explicabas cómo se produce la regeneración de un tejido dañado. Hay una fase en la que intervienen los macrófagos, y ya sabes que hay algún grupo relacionado con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está activando macrófagos, en concreto los macrófagos tipo 2, para que vayan ahí, a ese sitio donde ha habido daño tisular, y no influyan en la inflamación, sino en entre comillas, la limpieza de esa lesión para que regenere más fácil. Y como en vuestro grupo domináis este tema, quería saber tu opinión de esta línea de trabajo que están haciendo ahora esas personas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la rama de Barcelona, no los que están en Madrid, los de Barcelona. ¿Qué pensabais vosotros? Desconozco las investigaciones, pero bueno, la fase de inflamación en un proceso de regeneración tisular es necesaria. Tiene que haber un poco de inflamación para que esos macrófagos vayan ahí a limpiar y se favorezca, digamos, esa regeneración. Pero desconozco a grandes rasgos que se supone que están activando los macrófagos tipo 2. Sí, un proceso parecido al PRP, luego hay un proceso de activación, no me acuerdo si es con hipoxia, porque eso exactamente lo están manejando ellos, activan los macrófagos, los tipo 2, y los vuelven a incluir, y ya han publicado en regeneración en riñón, están trabajando en regeneración en músculo, en principio cardíaco, porque de cara a la salud es mucho más importante la regeneración del músculo cardíaco, pero en el campo de la medicina deportiva, pues si fuera la regeneración de una lesión muscular, pues sería también muy interesante. Y era por preguntarte un poco tu opinión del efecto que podría tener activar esos macrófagos tipo 2 en la regeneración tisular. Pues no te puedo decir, no te puedo contestar mucho. La verdad que sé que, para el proceso de regeneración pues es beneficioso que haya cierta activación, pero no sé exactamente si, supongo que hayan visto que al activar los macrófagos tipo 2, la regeneración es mejor que sin la activación de los macrófagos tipo 2, pero bueno, tendría que profundizar en la literatura de esa línea, de ese grupo. Vale, lo desconozco. Pero vamos. Tengo por un inciso, por comentar a raíz de esta pregunta, antes de que tome la palabra Judith, que quiere hacer una pregunta. Esta teoría de mejorar la limpieza para favorecer la regeneración sí tiene unos efectos, yo creo que sí, lo que han publicado pues tiene un efecto positivo. Ligado a eso, las plaquetas en todos los componentes o factores que degranulan, pues encuentran muchas citocinas que son quemoatrayentes de células de tipo inmune. Es verdad que no estamos estudiando o no se ha estudiado
por ejemplo, si esos secretomas diferenciales, de esos clústeres, contienen, nosotros sí vemos que hay unos que contienen una mayor cantidad o menor cantidad de a lo mejor los factores de crecimiento de tipo inmune, y qué influencia podrían tener en la atracción a lo mejor de los macrófagos favoritos, ¿no? los que ayudan en la limpieza. Pero sí podía ser una conexión muy interesante, ¿no? de ya teniendo esos diferentes clústeres, ver cuál sería pues, bueno, la repercusión en la atracción de otras células del componente inmune pues, en la limpieza de una zona inflamada para facilitar su regeneración. Muchas gracias, pero y de todas maneras, lo que os dije al principio, me parece interesantísimo esos clústeres de secretomas diferenciando con diferentes factores de crecimiento, unas para unas patologías y otros para otros. Me parece que por ahí va el futuro de este campo. Sí. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien. Creo que Judith tenía una pregunta. Sí, A ver si micro. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí, adelante. Hola. Sí. Hola, sí. Hola. Bueno, nada, Andrea, enhorabuena, porque claro, yo la mitad de la charla y algo me sabía, pero lo de los secretomas no lo conocía, o sea que fenomenal. Estoy ya deseando que me deis un poquito y lo probamos ya en la consulta. Ojalá. Te quería preguntar una cosa, porque tengo una duda. Una de las principales cosas que ya lo apuntó el compañero anterior es esta nomenclatura un poco, es que no sé cómo decirlo, un poco confusa en la literatura, que llaman a todo PRP, cuando no especifican si es un PRP puro, pobre en leucocitos, rico en leucocitos. Ahora han introducido un concepto que ahora está como muy de moda, que son los lisados de plaquetas. Entiendo que es diferente al secretoma porque se quita el debris celular, o el secretoma también aumenta también la cantidad de concentración de factores de crecimiento. Es que para mí es un poco confuso eso. No, lo que hacemos, a ver, el plasma rico en plaquetas, el lisado plaquetario de que hablas, es el plasma rico en plaquetas que le han pues hecho un congelación, descongelación y han lisado las plaquetas, y eso es lo que se pone. En el caso de los secretomas, eliminamos todo el plasma, nos quedamos con las plaquetas lavadas, las estimulamos y recogemos lo que degranulan. Eliminamos todo el resto de plasma, todo el resto celular, únicamente nos quedamos con el contenido. Y sería la idea, el medio de, por ejemplo, es que claro, yo pienso lo mío, ¿no? Eso, por ejemplo, la forma de aplicación, ¿cómo sería? ¿Luego meterlo en un fluido? ¿Cómo? No, nosotros ya lo recogemos en un buffer específico. O sea, nosotros, peleteamos, eliminamos el plasma y resuspendemos esas plaquetas lavadas en un buffer. Y ahí las estimulamos y las volvemos a resuspender en ese mismo buffer. Lo que tenemos es el buffer con el contenido granular de las plaquetas. Luego, de cara a la aplicación, se podría, decías que había diferentes maneras, posibilidades, ¿no? de aplicación. Más adelante. A ver, sí. Ahora tampoco te puedo desgranar mucho la metodología, porque como estamos en proceso de patente, nos mandan guardar confidencialidad. Entonces, en el momento en que lo tengamos tal, comentamos todos los entresijos de la metodología, pero sí, en esencia lo que se hace es, nosotros cogemos un número de plaquetas determinado, las lavamos, las resuspendemos en un buffer determinado, que es, digamos que es en donde están a gusto ellas, y las estimulamos. Y luego volvemos a centrifugar para eliminar los restos celulares, los restos de las plaquetas que ya están, digamos que ya han desgranulado, y nos quedamos con el contenido. Y esa solución se podría aplicar ya tal cual, porque el buffer no es nada nocivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Pues nada, nosotros los primeros, que nos lo hemos pedido. Por puntualizar otra vez, porque a mí me encanta este debate, la terminología del lisado plaquetario surge precisamente por una
un aspecto que señaló Andrea en la presentación muy importante, y es cómo se procesa ese PRP, ¿no? Sobre todo a nivel clínico, cuando se habla de PRP, daba igual qué procesamiento se hiciese después, si se aplicaba fresco o sonicado, congelado o no, siempre se llamaba PRP. Pero empezaron, bueno, hay una cierta concienciación acerca de que ese procesado puede tener un efecto, sobre todo en los efectos adversos, el aplicar ese PRP fresco, ¿no? Se saca la sangre, se centrifuga, se coge la fracción de plasma con plaquetas y se inyecta directamente fresco. Esos pues se han asociado a mayores efectos adversos precisamente por eso, porque las plaquetas están vivas y tienen muchas más funciones que la hemostasia, interaccionan con el sistema inmune y pueden incluso provocar una reacción exacerbada. Esto del lisado plaquetario se empezó a utilizar pues, para diferenciar que ese PRP ya ha sido procesado un poquito. Por ejemplo, lo que estás aplicando tú desde el centro de transfusión, que ya te lo dan en 3 alícuotas que han sido congeladas, ya es un lisado plaquetario. Lo que pasa es que está en plasma. Ahora ya hay gente que empieza a lavar las plaquetas, liberarlas de plasma y o bien sonicarlas o bien congelarlas para tener un lisado plaquetario. Ese lisado plaquetario, digamos que es como si metes la naranja entera a una trituradora y eso lo aplicas, ¿no? Pero la pulpa es lo que nos interesa. Y los secretomas lo que estás haciendo es hacer que las plaquetas escupan lo que está en sus gránulos, lo escupen y tú solo coges el escupitajo. Y eso es lo que aplicas. Está en solución, como dice Andrea, un buffer, que luego ya pues hay muchas maneras de si lo quieres solidificar o no, poner en una matriz o no. Bueno, pues según la aplicación y la clínica puedes tener una formulación, que es lo que también Andrea señalaba al final de la presentación, que estamos trabajando en diferentes formulaciones de aplicación. Pero bueno, eso es importante saberlo porque mucha gente lo desconoce. Sí, Y llama PRP a todo, y es lo que desde la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia y otras sociedades pues está incitando a que las formulaciones y la preparación y el procesamiento se indiquen para luego poder tener una evaluación correcta de los efectos clínicos y avanzar. Muy bien, pues muchas gracias. Nada. Genial. ¿Algún comentario más? Si alguien más quiere intervenir, es el momento. Hola. No, nada, Sí. yo ya solo despedirnos y eso y deciros que nada, que cuando queráis empezamos la parte nuestra. Empezamos a probar vuestros productos y ver la eficacia in vivo. Vale, vale. Sí, hablamos. Muy bien. Pues nada, yo Gracias. estoy ansioso, expectante. Hola, antes de irnos, yo tengo una pregunta más, si pudiera ser. Sí. No sé, a lo mejor es una tontería, pero no sé si podéis como cambiar las proporciones de esos diferentes factores que tenéis en vuestro secretoma, porque, o sea, parece evidente, ¿no?, que si puedes cambiar esas proporciones no requieres ni de un superdonante, puedes hacer unas proporciones estandarizadas que sean las que regeneran. Y no sé si combinando esos diferentes pools o de alguna forma así podéis conseguir eso. Ya, se podría valorar, la verdad, no lo habíamos pensado. Así, de primeras, modificar, digamos, ese balance que te da, digamos, la secreción con un agonista, pues no sabría decirte, pero a lo mejor combinando 2 agonistas o vete a saber, podemos, sí, modificar ese balance hacia un lado o hacia otro, hacia lo que queramos o hacia, no sé, por ejemplo, volviendo al ejemplo de factores pro y antiangiogénicos, a lo mejor haciendo combinaciones de estimulaciones podemos desviar la balanza hacia un lado o hacia otro, no lo sé. Se podría valorar, sí. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues si nadie más activa el micrófono, no sé, Álvaro, Meana, no sé si tienes algo que decir.
felicitar por la charla, que estuvo muy bonita y muy original y me ha gustado muchísimo, y seguir trabajando, que vais. Ese es un trabajo estupendo, nada más. Gracias, Álvaro. Genial, pues muchas gracias, Andrea, y a todos por el debate, que creo que estuvo muy interesante. Y si os parece, lo dejamos aquí. Hasta pronto. Venga, Vale, perfecto. hasta luego, gracias por la Venga. charla. Gracias, hasta luego. Gracias y nada, hasta otra. Hablamos. Chao. Chao.